Son las 7:04. Damos inicio a su programa Unificados en su hogar. ¿Así es? Amén. Así es, correcto. Unificada en tu hogar. Unificada en tu hogar, eso es. Amén. Así es. Saludamos a todos los que se encuentran conectados en esta tarde ya de día domingo, siendo las 19:06, o sea, decir... Son las 7. Las 7. 7:06. Las 7:06. Damos inicio al programa encabezado por nuestro pastor Francisco Cancino, pastor presidente de la Iglesia Unificada Metodista Pentecostal, que nos acompaña desde Estudios Itinerantes Radio Belén. María Pinto está junto a nosotros. Pastor, ¿cómo está? Damos gracias al Señor, que ya estamos acá, ¿cierto?, sentados en nuestro lugar, dispuestos a poder, ¿cierto?, comenzar este culto, este servicio espiritual, que lo haremos, por supuesto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y con todo el deseo y el anhelo, ¿cierto?, de que este día pueda ser motivo de bendición. Comenzando y esperando que también nuestros hermanos se puedan ir conectando, quizás, a lo mejor, tal vez un poquito, como decimos por ahí, ¿cierto?, medio desenchufados. Claro. Porque, bueno, estamos transmitiendo desde acá, desde los estudios de María Pinto, Radio Belén. Y ya está como su hogar ya. Pues. Bueno, gracias. Sí, no, tan desenchufado no creo que esté. Pero... No, esperamos en Dios que, ¿cierto?, se puedan ir conectando rápidamente, porque ya estamos, ¿cierto?, en los enlaces, hemos compartido, ¿cierto?, esperamos, ahí ya está nuestro hermano Joel Núñez, toda la familia. Amén. Y vamos a ir viendo también que cada uno se vaya conectando a este programa. Así es, pues. Alabado sea Dios. Entonces le damos la bienvenida a Amén. Todos los que se encuentran conectados en esta tarde. Pastor, el programa es suyo. Amén. Muchas gracias, mi hermano Samuelito. Y vamos entonces a comenzar, como siempre lo hacemos, orando al Señor, sabiendo de que sobre todas las cosas la oración es, cierto, imprescindible para abrir, cierto, también la puerta que el Señor nos tiene en esta tarde para nuestra bendición. Yo tengo la certeza que siempre Dios nos bendecirá. Estamos persuadidos de aquello y por eso lo haremos con toda confianza y con toda fe. Oremos al Señor. Amado Dios, le damos las gracias en este momento por darnos la oportunidad gloriosa de poder iniciar este programa, esta reunión espiritual unificada, Señor, en el Espíritu, Dios del cielo, teniendo, Señor, como certeza y seguridad que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, usted, Señor, está en medio. Damos gracias, Señor, porque hoy día, desde esta plataforma, desde Radio Belén Chile, Señor, y a través también de nuestro
Facebook de la Iglesia Unificada Metodista Pentecostal. Y Señor, hemos podido transmitir y estamos transmitiendo, Señor, Dios mío, este culto de adoración, de alabanza a tu nombre. Guíanos, Señor, por misericordia. Señor, si alguno ha llegado cansado, trabajado, tu palabra nos dice, Señor, que dejemos nuestra carga a tus plantas. Señor, si alguno ha llegado probado, quizás en lucha, sabiendo, Señor, que usted, Dios mío, estará con nosotros en la prueba. Si alguno ha llegado alegre, pueda cantar himnos, salmos, pueda estar, Señor, también participando de esta reunión, colocando un comentario, un amén, Señor, que también nos dé lucidez, claridad, de que hay un pueblo que está participando, un pueblo que está oyendo, un pueblo que, Señor, también se está regocijando, Señor, al reunirse, al congregarse. Hoy día quizás de esta forma, online, pero sabemos, Señor, que Dios mío, usted está aquí en medio nuestro y damos gracias por eso. Danos lucidez, oh Señor, en tu palabra, guíanos por ella, háblanos por ella, intrúyenos, Señor, para que por medio, Señor, de esta su gracia podamos, Señor, hoy día ser edificados, cimentados, Señor, en, Dios mío, aquellas cosas que son para nosotros imprescindibles y que son eternas en los cielos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro eterno y divino Salvador. Amén. Gloria al Señor. Bien, damos gracias a Dios después de haber podido orar, ¿cierto? En una oración nacida de nuestro corazón, con mucha necesidad. Tengo que repetir que, bueno, nosotros estamos en una serie de mensajes que hemos podido compartir a lo largo de varios días, varias reuniones, y que está por supuesto basado en Segunda de Pedro, capítulo 1. Desde el verso 5 voy a dar lectura y permita al Señor, ¿cierto?, que nos pueda dar también la gracia para poder compartir lo que en esta tarde nos corresponde. La palabra de Dios dice así, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Gloria al Señor. Bueno, hemos estado, como digo, teniendo esta serie, ¿cierto?, de mensajes que están, podríamos decir, establecidos en este pasaje, y que yo he puesto por título Creciendo en la Fe. Lo que hemos ido escudriñando nos ha dado a entender que la fe, por supuesto, que es un don de Dios, que viene por medio del oír de la palabra del Señor. ¿Por qué decimos que es un don de Dios? Porque está dentro de los 9 dones que nos revela el Espíritu Santo en Corintios 7. La fe es un don de Dios, vale decir, todas las cosas concernientes, ¿cierto?, a la salvación nos han sido dadas de parte de Dios. Primero, porque somos salvos por gracia, y segundo, porque la fe misma, para, ¿cierto?, tener respuesta a esta gracia, también es un don de Dios, también nos ha sido dada de parte de Dios, y esta viene, dice la Escritura, por medio del oír y el oír de su palabra. Así que tenemos todas las cosas dadas de parte del Señor. Pero como Dios respeta el libre albedrío del hombre, porque el hombre, ¿cierto?, fue creado de parte de Dios con ese libre albedrío, cada uno de nosotros podemos tomar la decisión si creemos o no creemos. Gloria al Señor. Yo he decidido creer. En mi voluntad he puesto el deseo y el anhelo de creer, y Dios me ha dado el don de la fe para creer en Jesucristo, para entender que Él es el Hijo de Dios y saber de que solo por medio de Él puedo encontrar gracia y del oportuno socorro. Gloria al Señor para siempre. Ahora, es necesario que entendamos que la voluntad que Dios nos ha dado debe estar puesta, sujeta y bajo la voluntad de Dios. Por eso el Espíritu Santo dice que debemos de buscar la voluntad perfecta de Dios. Alguien por ahí, en forma de repente errada, equivocada, habla con respecto a la voluntad permisiva de Dios. No, que Dios permite esto, Dios permite lo otro. Lo que Dios permite es que el hombre pueda creer o no creer, que el hombre pueda recibir o no recibir a Jesucristo en su corazón. Esa es la voluntad permisiva, respetando Dios, por supuesto, el principio que establece Dios en los hombres, ¿cierto?, de libre albedrío. Pero nosotros no estamos buscando el poder, ¿cierto?, hacer la voluntad permisiva de Dios, sino que la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida.
Gloria al Señor. Ahora, ¿cuál es esa voluntad perfecta? Lo hemos estado estudiando a través de la Escritura. Que la fe, que es la base, ¿cierto?, de nuestro caminar en el Señor, luego de haber sido renacidos, ¿cierto? Como dice el mismo apóstol Pedro, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vale decir, habiendo sido transformados, habiendo recibido, ¿cierto?, un nuevo nacimiento, vale decir, la palabra del Señor es muy clara con respecto a esto, porque creo que la fe viene después, como consecuencia de ese nuevo nacimiento, ¿cierto? Y a esa fe nos llama el Espíritu Santo a añadir, vale decir, es como ir, ¿cierto?, escalando los peldaños que nos llevan a una madurez y a un crecimiento espiritual. Pero es necesario que también nosotros volvamos a insistir y volvamos a tener claro que el Señor en su palabra nos revela que nosotros, ¿cierto?, tuvimos un nacimiento y tuvimos, ¿cierto?, una concepción espiritual, porque nuestra situación, nuestra condición, por supuesto, era de muerte. Y cuando hablamos de muerte, estamos hablando de separación de Dios. El libro del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 2, ¿cierto?, desde el verso 1 más o menos, dice, y Él os dio vida, dice la Escritura, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, bendito sea este pero en la Biblia, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con el que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, diciendo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Esta era nuestra condición pasada, ¿cierto? Muertos en delitos y en pecados, separados de Dios por causa del pecado, viviendo, ¿cierto?, en una vida en rebelión contra Dios por causa del pecado que mora en cada uno de nosotros. Nosotros hemos heredado esta condición, ¿cierto?, que la Biblia lo llama la carne. Gloria al Señor. La carne no es el cuerpo, la carne es esa naturaleza, ¿cierto?, caída, esa naturaleza de pecado que todos hemos heredado de Adán, y que por supuesto también la hemos heredado a nuestros hijos, y todos los hombres son concebidos, como dice el salmista David, en pecado, vale decir, nacemos con esa naturaleza, inclinado nuestro corazón a pecar. Gloria sea a Dios para siempre. Pero Dios nos dio vida, amén, nos hizo renacer de nuevo, ¿cierto?, para que, teniendo vida espiritual, hoy día, siendo renacidos por medio, ¿cierto?, de la gracia, por medio del Espíritu Santo que engendró vida espiritual en nosotros, podamos hoy día, ¿cierto?, por medio de la fe, agradar a Dios. No olvidemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria al Señor. Por tanto, esta fe que hemos recibido debe ser añadida, debe ser fructífera. Vamos a ocupar esa palabra hoy día, fructífera. La fe tiene que tener frutos. Lo leemos, ¿cierto? También el Espíritu Santo dice en el verso 8 de este mismo capítulo, porque si estas cosas están en vosotros, vale decir, si nosotros vamos añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, que es donde hoy día vamos a meditar,
la piedad, alabado sea el Señor, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, vale decir, será una vida fructífera. No olvidemos que el Señor nos hace entender a través de su palabra que es necesario que en nosotros haya frutos. La fe tiene frutos, la fe también tiene obras, amén. Y los frutos, ¿cierto? La vida fructífera en la fe es esa vida que, ¿cierto?, ha ido añadiendo a la fe valor, virtud, amén. A la virtud, conocimiento del Señor, conocimiento en nuestra vida. Pero no sacaríamos nada con tener conocimiento si no tenemos dominio propio. Vale decir, que ese conocimiento, como dice Pedro, sed santo como vuestro Dios es santo, no lo aplicamos en nuestra propia vida. Gloria al Señor. La vida, ¿cierto?, de dominio propio es una vida que no solo conoce al Señor, que no solo predica del Señor, sino que la vida está sujeta a la voluntad de Dios, viviendo bajo, ¿cierto?, estas normas espirituales. Y luego también dice, a aquel dominio propio debemos añadir paciencia. La paciencia es la resistencia de nuestra fe, ¿cierto?, confiando en Dios aún en los momentos más difíciles. Gloria al Señor. Debemos de tener, ¿cierto?, en nuestra vida, ¿cierto?, esa paciencia. Dice la Escritura que por vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. No entendamos mal este versículo. No quiere decir que la paciencia nos lleva a la salvación, ¿cierto?, sino que es la gracia la que nos hace ser salvos. Sino que dice, teniendo paciencia, ¿cierto?, y resistiendo la prueba, las adversidades, todo lo que en esta vida tengamos que vivir, teniendo paciencia, confianza absoluta en Dios, vamos a llegar a esa salvación que nos ha sido dada por gracia. Y hoy día, en nuestra reunión, en nuestro culto de este día, vamos a examinar la piedad. ¿Qué es la piedad? ¿De qué habla el Espíritu Santo cuando dice que a la fe tenemos que añadirle todas estas cosas y también, luego de añadir paciencia, virtud, conocimiento, dominio propio, debemos añadirle piedad a nuestra fe? Bueno, quiero en alguna manera poder entender que el carácter de Dios es piadoso. Y cuando hablamos de piedad, estamos hablando de amor, de compasión. Gloria sea al Señor. Compadecerse, ¿cierto?, es tener misericordia, es tener, ¿cierto?, amor, bondad por alguien que está pasando por alguna circunstancia difícil. Es quizás, ¿cierto?, tener compasión, tener, ¿cierto?, un corazón compasivo para poder, ¿cierto?, compadecerse, valga la redundancia, ¿cierto?, de aquel que puede estar a nuestro lado. Gloria al Señor. Ahora, el carácter de Dios es amor. No es que Dios tenga amor, Dios es amor. Amén. Yo estoy sentado aquí en una mesa de madera y puedo decir, esta mesa es madera. No es otra cosa, es madera. Y nunca dejará de ser madera. Así también Dios es amor. Todo lo que refleja el carácter de Dios es un amor perfecto. No es simplemente un amor, podríamos decir, como el nuestro, imperfecto, ¿no? Sino que es un amor perfecto. Es ese amor que lo revela cierto Corintio, donde dice que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no es indecoroso, no se compadece de la no se jacta de lo suyo, ¿cierto? No se goza de la injusticia, más, ¿cierto? Todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. Ese amor perfecto de Corintio, gloria al Señor, el cual nos revela ese amor bendito de Dios y que fue derramado en nuestros corazones cuando nacimos de nuevo. Alabado sea el Señor. Ahora, esa compasión es parte del carácter de Dios. Y si nosotros hemos nacido de nuevo, ¿de qué simiente? No de una simiente corruptible, dice, no de nuestros padres, sino de Dios. Por tanto, así como nosotros traemos la genética física de nuestros padres, también al nacer de nuevo,
hemos traído, ¿cierto?, el carácter de Dios a través del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Porque eso significa nacer de nuevo. Dejamos de ser esa vieja criatura donde dice estaba viciada con sus hechos, viviendo una vida vencida en la carne, una vida, ¿cierto?, llena de tinieblas, donde Satanás, el príncipe de la potestad del aire, ¿cierto?, gobernaba sobre nuestras vidas, porque cuando Adán pecó, le entregó toda autoridad al diablo, se vendió al diablo. El enemigo, al hacerlo pecar, ¿cierto?, tomó, usufructó todo lo que Dios le había dado al hombre, y por causa del pecado el hombre murió. Alabados al Señor. Por tanto, el hombre sin Cristo está vendido al pecado. Vale decir, necesita ser redimido, rescatado. Necesita que haya un precio que pagar por esa esclavitud, para que de la esclavitud salgamos a la libertad de los hijos de Dios. Bueno, Cristo pagó ese precio. Y fue un precio que no tiene parangón, que no tiene nada que pudiéramos nosotros comparar siquiera, ni el oro, ni todas las piedras preciosas, ni todas las riquezas de este mundo y del universo entero podría siquiera pagar el precio de un alma. Ese precio fue sangre. Y cuando hablamos de sangre estamos hablando de muerte. Cristo murió por nosotros, tomó nuestro lugar, pagó el precio, nos redimió, pagó el rescate de nuestras almas. No con oro ni con plata, como dice el apóstol, sino con su sangre preciosa. Y fuimos rescatados, ¿cierto? Fuimos nosotros pasados de la esclavitud, de la muerte y del pecado a la libertad gloriosa, dice la Escritura, de los hijos de Dios. Vale decir, hoy día en el Señor, sobre nuestra vida, ya no está la ley del pecado y de la muerte, sino del Espíritu y de la vida. Por eso dice Romanos 8, ninguna condenación hay para quienes andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Glorias al Señor. Ahora, esta vida tiene que, por supuesto, ser fructífera. Esta fe tiene que producir frutos. Y ese fruto es justamente que, habiendo nacido de nuevo, tengamos el carácter de Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Por eso es que a la fe debemos añadirle virtud, a la virtud, todas aquellas cosas que hemos podido también escudriñar, y hoy día piedad. Gloria a Dios. Dios es un Dios piadoso, tiene piedad. Miramos la Escritura, Isaías 30, 18. Quiero complementar lo que estoy diciendo, por supuesto, también por medio de las Escrituras. Isaías 30, verso 18. Dice el Señor en su palabra. Alabado sea el Señor. Dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, y bienaventurados los que confían en Él. Gloria al Señor. Se complace Dios de tener misericordia, piedad para con el hombre. El libro, ¿cierto?, de Lamentaciones de Jeremías dice, si no hubiese sido por tus misericordias, que son frescas cada mañana, habríamos sido consumidos. Gloria sea al Señor. Habríamos llegado, ¿cierto?, a cierto punto en que no podríamos haber seguido adelante. Pero tus misericordias que amanecen frescas cada mañana, ellas están siempre vigentes, latentes, ¿cierto?, frescas y nuevas para nosotros en el momento en que vengamos a la presencia del Señor y acudamos al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro. Porque Jehová esperará para tener piedad y misericordia de vosotros. Siempre está presto Dios a tener misericordia a todos aquellos que claman a Él día y noche. Gloria a Dios. A tener, ¿cierto?, siempre en el corazón de Dios, y esto es algo que a nosotros nos debe fortalecer y nos debe llenar de confianza y de seguridad, como lo expresa la palabra del Señor, de confiar plenamente en Dios, porque estamos en las manos de un Dios compasivo,
de un Dios que se compadece cuando lloramos, de un Dios que se compadece cuando sufrimos, de un Dios que se compadece cuando estamos, ¿cierto?, en una situación totalmente difícil y tiene de nosotros misericordia. Gloria sea al Señor. Ahora es rico en misericordia. Gloria a Dios para siempre. Y eso es algo que a nosotros nos debe también llenar, ¿cierto?, de mucho gozo y de mucha alegría. Miramos a través de las Escrituras cómo también el profeta Jonás, ¿cierto?, uno llamado de alguna forma profeta menor dentro de la palabra del Señor, Jonás, que tiene por supuesto una experiencia bastante fuerte con el Señor, ¿no? Dios nos bendiga. Conocemos un poco a Jonás también porque quizás fue un profeta rebelde, un profeta porfiado, que quizás en algún momento desobedece, ¿cierto?, de alguna manera también lo que el Señor Dios le ha estado estableciendo con respecto a su voluntad. Y Jonás, por supuesto, lleva un proceso bastante difícil dentro de su vida. No nos vamos a detener a examinar a Jonás, sino que algún verso que en esta hora nos puede dar algunas luces con respecto a lo que estamos hablando. El Señor dice en el capítulo 4, verso 11, dice: Dios habla a Jonás, ¿cierto?, con respecto a todo este proceso que Jonás ha vivido. Y le dice: ¿y no tendré, dice Jehová, yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Mire usted en esta hora, mi hermano amado, ¿cierto?, el corazón de Dios. Un corazón piadoso. Nínive, por supuesto, era una ciudad que estaba, ¿cierto?, saturada de pecado. Y que Dios mandó al profeta para profetizar sobre esta ciudad que venía una destrucción. Jonás no quiso porque dijo: conozco a Dios que es tardo en la ira y grande en misericordia. Y Nínive eran, por supuesto, enemigos del pueblo de Israel. Y él deseaba su muerte. Tanto se enojó, dice Jonás, dice hasta la muerte. Gloria al Señor. Y Dios tuvo que tratar con él. Y al final, ¿cierto?, de este libro, Dios le hace entender que la piedad de Dios hizo, ¿cierto?, enviar al profeta para que ellos se convirtiesen, para que ellos se arrepintiesen y Dios también tuviese misericordia de ellos. No solo tuvo compasión de 120,000 personas que estaban en aquella ciudad, sino también de los animales. No olvidemos que también ellos son creación de Dios. Alabados al Señor. Y esto nos hace ver cómo Dios tiene compasión del hombre y de todo lo que Él ha creado. Gloria al Señor. Poniendo, por supuesto, al hombre en primer lugar, porque el hombre es la hechura y la semejanza de Dios. Alabados al Señor. Por tanto, miramos nosotros, ¿cierto?, que el carácter de Dios es un carácter compasivo, piadoso. Gloria sea al Señor. Hay compasión en el corazón de Dios. Ahora, quiero ir a un pasaje que para mí es un pasaje muy relevante. Alabados al Señor. Y está justamente en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, precisamente en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. El Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Pablo, dice las siguientes expresiones: esto escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Gloria sea al Señor. Y Dios ha puesto a la iglesia como columna y baluarte de esta verdad gloriosa. Alabado sea el Señor. Y indestructiblemente grande, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y aquí encontramos, ¿cierto?, a través de lo que el Espíritu Santo revela por medio del apóstol Pablo a Timoteo, que hay un misterio de la piedad, algo que está oculto, algo que no todo el mundo puede saber, porque está misteriosamente puesto, ¿cierto?, para que sea revelado en los tiempos de Dios. Gloria sea al Señor. Dice la Escritura a través de Pedro que en el pasado los profetas escudriñaron y miraron los tiempos para poder conocer la sazón de los tiempos y la persona de Cristo, y indagaron diligentemente
y escudriñaron a través de las Escrituras para tener el conocimiento de esta verdad gloriosa, de este misterio que nos estaba siendo revelado. Quiero decir que muchos profetas profetizaron, quizás sin entender que estaban profetizando de Cristo, pero ya el Espíritu Santo hablaba por su boca para poder hablar y discernir estos tiempos gloriosos, el misterio de la piedad. Dice, este es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Y de qué piedad? ¿De qué misterio está hablando? Bueno, sin lugar a dudas está hablando de Cristo. Y Cristo vino a este mundo, ¿por qué razón? Por la compasión de Dios. Amén. La palabra del Señor nos establece un hecho muy glorioso. Dice que antes de la fundación del mundo, antes que el universo fuese creado, bueno, algunos científicos han determinado que el universo tiene 14.000 millones de años. ¿Por qué lo han determinado? Por una forma, ¿cierto? O un experimento que se llama escurrimiento al rojo, que determina, ¿cierto?, que las galaxias se van, ¿cierto?, alejando, porque el universo está en expansión. Gloria sea al Señor. Bueno, esto también es confirmación de la palabra de Dios. Dice que, ¿cierto?, los cielos fueron expandidos por Jehová. La ciencia hoy día ha determinado que los cielos están en expansión, vamos en movimiento. Gloria al Señor para siempre. Y bueno, mientras, ¿cierto?, las galaxias se van alejando, hay, ¿cierto?, un corrimiento al rojo que se llama, se van colocando más rojas por un concepto de la onda, ¿cierto?, que en la medida que más lejana es, va cambiando de un color azul a un color rojo. Cuando miramos, ¿cierto?, que es el universo conocido, porque el hombre conoce hasta 14.000 millones de años, no puede ver más allá, no sabemos lo que hay más allá. Gloria sea al Señor. Amén. Por eso que el universo para nosotros es simplemente algo que fascina la mente del hombre para poder tratar de entender la profunda grandeza de la creación de Dios. Alabados al Señor. 14.000 millones de años, 4.000 millones de años aproximadamente dice que se tiene la Tierra. Antes de la fundación del universo. Antes de que existiera, ¿cierto?, en nuestra galaxia que se llama Vía Láctea. Y que en un brazo externo está puesto hoy día, ¿cierto?, el sistema solar y nuestra Tierra. Antes que Dios creara todas estas cosas, en el corazón de Dios estaba el plan de crear al hombre. Por eso dice la Escritura, que Él nos amó primero. Aleluya. ¿De cuándo nos amó el Señor? ¿Cuándo te amó Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Estábamos en la mente de Dios, en la omnisciencia de Dios. Y usted dirá, ¿cómo podrá Dios conocer mi nombre? Si quizás, ¿cierto?, a través de toda la existencia del ser humano, han habido millones y millones de seres humanos sobre esta tierra. Mas yo puedo responderle de esta manera, ¿cómo Dios sabe el nombre de cada estrella? Si estamos hablando de que simplemente, ¿cierto?, en nuestro sistema, en el universo que se conoce, estamos hablando de más de 100.000 millones de galaxias. Y Dios conoce el nombre de cada sol, de cada estrella, por su nombre. ¿No conocerá tu nombre antes de haber sido siquiera concebido? Y nos amó. Dios quiso tener esa perfecta unidad con nosotros. Y antes de establecer la tierra y fundar los mares y fundar todo lo que nosotros conocemos, el universo, la galaxia y todo lo que nos rodea, Dios amó al hombre. Y quiso tener comunión con él, pero aún sabiendo que el hombre iba a pecar, iba a caer. Y antes de la fundación del mundo y de que el hombre siquiera pecara, Dios estableció un plan de salvación. Y el amor de Dios es este, que al crear al hombre, Dios sabía que un día tendría que venir, hacerse hombre, humillarse hasta la condición de hombre, ser un siervo, obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria al Señor. Por eso cuando hablamos del amor eterno de Dios, ni siquiera logramos entender un poquitito de esto. Gloria al Señor. Cuánto te ha amado Dios. Cuánto te ama Dios, cuánta compasión, cuánto amor. Y cuando el Espíritu Santo habla a través del apóstol Pablo, ¿cierto?, con respecto al misterio de la piedad, es que Dios, mirando nuestra condición caída,
mirando, ¿cierto?, el dolor de la muerte, de la separación, su compasión se manifestó, se inflamó su corazón para venir a este mundo y morir. Que su Hijo Jesús, que es el Verbo de Dios, que es el Cristo preencarnado, la segunda persona de la Trinidad, viniera a este mundo, se hiciese carne, se hiciese hombre, como dice Juan, ¿cierto?, en el Evangelio, en el primer capítulo, gloria al Señor, y el Verbo se hizo carne y estuvo entre nosotros y vimos, ¿cierto?, su gloria, ¿cierto?, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor, el unigénito Hijo de Dios. Amó Dios al mundo de tal manera. Este es el misterio de la piedad, manifestado hoy día a nosotros, como dice el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarse abstener de alimentos que creó Dios con acción de gracia, para que participen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Sabemos que también, por supuesto, hay un espíritu contrario a Dios. Satanás, el diablo, desde el momento mismo de su caída, ha buscado tratar de hacer cierto daño e infringir dolor en el corazón compasivo de Dios. Satanás no puede tocar a Dios, pero Satanás ha querido tocar lo que Dios ama, nosotros. Gloria sea al Señor. Y por eso Cristo vino, para buscar y rescatar lo que estaba perdido. Por tanto, debemos de entender que este carácter de Dios, ¿cierto?, manifestado en Jesucristo, miramos, ¿cierto?, al Señor Jesús, compasivo, misericordioso. Gloria a Dios. Hebreos 11 dice, tal sumo sacerdote nos convenía, ¿cierto? Primero apartado de pecadores, inocente, pero que también se puede compadecer de nuestras debilidades. ¿No se ha compadecido el Señor cuando caíste? ¿No se compadeció el Señor cuando clamaste con aflicción? Miramos, ¿cierto?, el corazón compasivo de Dios con Ana, la cual vino, ¿cierto?, al templo y allí se derramó en lágrimas ante la presencia del Señor. Cuando el sacerdote Elí la vio, pensó que estaba borracha y le dijo, mujer, anda y quiere tu vino en otro lado. Y ella dice que comunicó lo que había en su corazón, porque en silencio se estaba derramando frente a Dios. ¿Y qué produjo esta aflicción, esta oración y este clamor de esta mujer? Que al tiempo de la vida, 9 meses, Ana, que era estéril, tuvo un hijo. Y ese hijo se llamó Samuel, que fue profeta de Dios. Alabado sea el Señor. Miramos la compasión de Dios, cómo Dios se ha compadecido de nosotros. Dios nos bendiga. Este es su carácter. Por tanto, si somos sus hijos, debemos también tener piedad en nuestra vida. A la fe añadamos o fructifiquemos en la piedad. Gloria sea al Señor. Dios quiere que también en nosotros exista este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Que también en nosotros pueda existir este sentimiento de tener piedad en nuestra vida. Gloria sea al Señor para siempre. Conocemos, por supuesto, al Dios de la piedad. Gloria a Dios, ¿cierto? Este Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. 3 personas, más en esencia un solo Dios. Este Dios compasivo, lleno de amor, de misericordia, que vino a salvar lo que estaba perdido, que de antes de la fundación del tiempo, del mundo y de todas las cosas, nos amó de tal manera que vino a este mundo para poder morir por nosotros y pagar el precio de nuestro pecado. Por tanto, tenemos plena certeza y claridad que esto es lo que a Dios le agrada. Amén. Que también nosotros, teniendo el fruto del Espíritu, habiendo nacido de nuevo por medio de la fe que hoy día nos ha sido dada, añadamos a nuestra fe también un espíritu compasivo, un corazón compasivo, lleno de piedad. La fe en Cristo Jesús no es impía. La fe en Cristo Jesús es piadosa hacia nuestros hermanos, hacia el mundo, hacia los afligidos, hacia todo aquel que necesita a Cristo, y eso es lo que nos mueve. Gloria al Señor. No nos mueve. Y aunque mucho se ha hablado de esto, y lamentablemente quizás de alguna manera hay algunos que tal vez, como dice la palabra del Señor,
son hipócritas, amén, y mentirosos, tienen cauterizada la conciencia, gloria al Señor, y miran una ganancia en el Evangelio, una ganancia, más el Evangelio no es ganancia material. Miramos, ¿cierto?, el triste hecho de Balaam, un profeta de Dios que profetizó en las tierras de Edom. Edom era, ¿cierto?, la descendencia de Esaú, hermano de Jacob. Y allá en esas tierras, Balaam, ¿cierto?, fue usado por Dios para profetizar. Pero dice que él amó más la riqueza. ¿Ah? Él no tripidó en ir, ¿cierto?, a hacer lo que Barak, el rey, le estaba pidiendo, maldecir al pueblo de Israel. 4 veces intentó maldecirlo y las 4 veces fue, ¿cierto?, Dios tomando su boca y bendijo a Israel. Porque no puede ser maldecido el que es bendecido. Yo quiero decirte en esta hora, en el nombre del Señor te lo digo. Tú y yo hemos sido bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Y la maldición no puede tocar nuestra vida. Porque hemos sido bendecidos de parte de Dios. Y esa bendición está en nosotros porque hemos creído en Jesucristo nuestro Señor. Y esta fe bendita hoy día nos bendice por misericordia. Gloria al Señor. Así que miramos, ¿cierto?, de que estos hombres que hoy día usufructan o quieren usufructuar por medio de la fe y que creen que la fe es un usufructo. La fe tiene piedad y cuando predicamos el Evangelio es por compasión a las almas, al mirar que un alma que no tiene a Cristo está perdido, que está, ¿cierto?, expuesto al infierno eterno, a la separación eterna. Y así como Cristo un día nos perdonó, nos salvó y nos redimió y nos rescató de ese infierno, así también hoy día el Señor nos establece que tenemos que tener también en nuestra vida este mismo sentimiento. Si usted y yo predicamos, es por compasión, es por misericordia, es por bondad que hoy día habita en nuestros corazones al ver al hombre, a la mujer caído y lejos de Dios. Gloria al Señor. Qué grande es el amor de Dios. Hace muchos años atrás, mientras predicaba en el sur de Chile, nos permitía el Señor levantar un pequeño local en un lugar, en un pasaje bien estrecho que se llamaba el pasaje San Pedro. Eran, por supuesto, familias muy humildes, muy sencillas, mucha pobreza en aquellos años. Y Dios me permitía predicar la palabra del Señor allí, ¿cierto?, donde muchas veces nosotros los pastores evangélicos estamos junto a la gente que no da una ofrenda, junto a la gente que quizás no tiene para poder a lo mejor dar esto o aquello, porque el Evangelio no es predicado por dinero, el Evangelio es predicado por misericordia, por compasión, por gracia. Amén. Luego el Señor nos enseña a ofrendar porque también es parte, también, ¿cierto?, de nuestra vida espiritual, dar para Dios, porque mejor es dar que recibir. Y estaba una noche muy especial predicando el mensaje y llega una vecina de aquel lugar con sus pequeños y ella al terminar el culto me dice: pastor, ¿usted podría orar conmigo a mi hogar? Y ella me conversa un poco el drama que vivía. Su esposo era un hombre alcohólico que se gastaba todo lo que podía, lo poco que ganaba se lo gastaba en alcohol. Vivían en una situación pero terrible. Era una casa de cartón en pleno invierno en el sur de Chile, con piso de tierra. Por el medio pasaba, ¿cierto?, una pequeña zanja donde corría agua. Era una humedad tremenda. Tenían una sola cama donde dormían todos, no tenían colchón, se tapaban con lo que tenían. Y este hombre, cuando llegaba alcoholizado, se tiraba, ¿cierto?, aquel somier, y allí nadie más se podía acostar, ni ella ni sus hijos que eran pequeños. Y me dice: mi pastor, es tremendo lo que estoy viviendo, ¿podrá Dios hacer misericordia? Y yo le dije: Dios tiene compasión y misericordia de usted en esta noche, y Dios es poderoso para poder derramar sobre su vida misericordia y darle una respuesta gloriosa. Y oramos allí frente, ¿cierto?, a aquel varón que estaba acostado, boca abajo, recuerdo, alcoholizado. Doblamos nuestra rodilla a los pies de aquel camastro, de aquel somier, y oramos intensamente al Señor. Gloria a Dios. Me fui de aquel lugar con la esperanza certera y segura de que había orado a un Dios lleno de compasión y misericordia. Desde ese momento aquella mujer se transformó en una hermana nuestra en el Señor, se convirtió al Señor, se entregó al Señor, llegó a ella, a sus hijos pequeños, y pasó un tiempo, 1 mes, 2 meses, no recuerdo bien. Y un día, estando en el templo, muy modesto por supuesto que teníamos, se abre la puerta y entra este varón.
Gloria al Señor. Nos miramos, sí, por supuesto, quizás en algún momento no sabíamos cuál era su intención, si venía a buscar a la hermana de buenas intenciones o no, pero él se quedó parado en la puerta y escuchó el mensaje, la palabra de Dios. Y la palabra del Señor seguramente obró en su corazón. Terminado el mensaje, me acuerdo yo, llamo a la oración. Y cuando estoy llamando a la oración, él pasa, casi corriendo, se tira, ¿cierto?, al altar y comienza a llorar. Lloró todo su pecado, lloró toda su vida, llena de males y de angustias. Gloria al Señor. Y orando por él, poniendo las manos sobre su vida, este Dios de compasión lo perdonó, lo salvó, lo redimió. Esa misma noche, ese hombre fue hecho una nueva criatura. Desde ese día, nunca más se apartó del Señor. Comenzó su caminar, su vida cambió, sus hijos eran felices, la familia, su esposa, dichoso. Ya comenzaron a haber cambios. Gloria al Señor. Ya la plata no se la tomaba, así que ahora ese dinero servía para alimentos, servía para calzado, servía para ropa, servía para comprar los enseres que no habían en la casa. Esa casa fue siendo transformada, ya no era, ¿cierto?, esa casa de piso de tierra, de cartones, y Dios los empezó a bendecir. Qué grande es la compasión de Dios, porque Dios ha hecho eso con todos nosotros. Alabado sea el Señor. Así que el Espíritu Santo dice en esta noche qué importante es el misterio de la piedad, oculto para muchos, pero manifestado hoy día en nosotros. El apóstol Pablo, a través de esta misma carta, le dice en el capítulo 4, verso 7 a Timoteo las siguientes expresiones. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Amén. Gloria al Señor. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, la compasión, la fe añadida de piedad, ¿cierto?, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Gloria al Señor. Y yo le digo, qué bendita es la piedad puesta en acción. Gloria al Señor. Quizás, ¿cierto?, en otro momento cualquier otra persona habría dicho, ¿qué me voy a ir, ¿cierto?, a meter a ese hogar? A lo mejor solo de entrar, el olor, quizás la pobreza y todo lo demás. Pero la compasión de Dios debe estar en nuestro corazón, dispuestos a ir, a acudir donde se nos necesita, no importando el lugar, las personas. Gloria al Señor para siempre. Ejercitándonos en la piedad, porque aprovecha para vida eterna. Si quizás en ese momento tal vez no hubiese habido un pastor dispuesto a ir a orar, Dios nos bendiga, ¿cierto? Quizás a lo mejor las situaciones nunca hubiesen cambiado, pero bendito el Señor, cuando nos llama, pone este carácter de piedad, de misericordia, de compasión, de compadecernos, ¿cierto?, por el dolor ajeno, de compadecernos por el sufrimiento ajeno. Gloria a Dios para siempre. Creo que esto también ha estado presente en este tiempo, ¿no? Ha sido bendición para nosotros hoy día, ¿cierto?, en un tiempo tan difícil, de tanta dificultad económica, poder compartir con el que necesita. Porque no solo para nosotros, sino también para poder compartirlo, porque creo que eso es bendición de Dios para nuestra vida. Compartimos la palabra del Señor, pero también podamos compartir lo material. Dios nos bendiga, sin mirar si ese hermano pertenece o no pertenece a nuestra iglesia, si es creyente o no. Dios se compadece aún de los injustos y hace llover sobre ellos todo. Y hace también, ¿cierto?, descender su misericordia sobre el mundo. Alabado sea el Señor. Y esto nos muestra la compasión de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Por eso el Espíritu Santo dice a través del apóstol Pablo: ejercítate en la piedad. Ya no mires, ¿cierto?, en filosofías, en huecas sutilezas, no andes tras rudimentos, ni andes tras ninguna de estas cosas, gloria sea al Señor, las cuales de nada aprovecha. Dios nos bendiga. ¿Qué aprovecha decir muchas veces tener fe, pero si no hay compasión para poner en acción esa fe? Amén. ¿De qué aprovecha Dios decir tener fe si en el fondo estoy preocupado de mí mismo, de mis necesidades solamente, siendo que el Señor ha puesto en mí un carácter nuevo, distinto, donde hoy día también debo de mirar, ¿cierto?, aquel que me rodea? Gloria al Señor.
Por eso el Espíritu Santo dice, deja todas estas cosas y ejercítate para la piedad. Gloria a Dios. La fe tiene que tener acción, tiene que tener un movimiento. Amén. Y cuando nos ejercitamos para la piedad, gloria al Señor. Amén. ¿Cómo lo hacemos? En forma espiritual. Estamos poniendo por obra, en práctica, lo que Dios nos ha enseñado. Gloria al Señor. Nos movemos por esa compasión, por ese amor, por esa misericordia a todos los demás. Porque así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, también nosotros tengamos misericordia y seamos instrumentos de misericordia en la mano del Señor. Dios nos bendiga. Por eso el apóstol Pablo le dice, ¿cierto, a Timoteo? Ejercítate en la piedad. Gloria sea al Señor. Timoteo 6:3 expresa las siguientes palabras, diciendo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? Dice que es conforme a la piedad. Esta palabra, esta enseñanza que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo es conforme a la piedad, a la compasión, al amor, a la misericordia de Dios. Por tanto, lo que predicamos, lo que enseñamos conforme a esta doctrina es conforme a lo que el Señor nos reveló. Compasivo, misericordioso en extremo. Gloria a Dios para siempre. Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el Señor, mostrando, cierto, su amor, su compasión, aún en el hombre y en la mujer caído. Miramos, cierto, algún pasaje de las Escrituras, cuando Jesús está allí sentado, la Escritura dice, gloria sea al Señor, que una mujer había sido encontrada en el hecho mismo del adulterio y fue traída por los fariseos. Vamos donde está Jesús, preguntémosle a Él qué dirá. Gloria sea al Señor. ¿Cuál será la respuesta que Él tenga? Y fue tirada esta mujer allí, cierto, quizás llena y quebrantada en su corazón, porque sobre ella pendía en ese mismo instante la muerte. No olvide que el adulterio era castigado con la lapidación. Morir, cierto, después, cierto, de ser lapidado, cierto, por piedras, cierto, que el pueblo tomaba y tiraba. Y Jesús está allí, gloria sea al Señor, en silencio. Y ellos dijeron, la ley dice que tal mujer debe morir. ¿Qué dices tú? ¿Cuál es tu acción? Gloria sea al Señor. Porque la verdad de la cosa es que la palabra de Dios, la ley, que es santa, justa y piadosa, gloria sea al Señor, fue establecida para que nosotros pudiéramos entender qué es el pecado. Fue un ayo, dice la Escritura, que nos ayudó y fue como un tutor que nos guió a Jesucristo. Vale decir, que pudiéramos entender que éramos pecadores y que solo por su gracia hemos sido salvos. Ningún hombre puede recibir, cierto, salvación si no entiende primero que es pecador, que ha pecado frente a Dios. Porque aquellos que piensan que son buenos y que nunca han hecho mal a nadie y que merecen el cielo, y algunos dicen, Dios va a colocar un día mis actos buenos y mis actos malos en una balanza, y estoy cierto y seguro que la balanza se va a inclinar para el lado bueno. Bueno, quiero decirle para aquellas personas que Dios no tiene ninguna balanza. Dios no actúa por balanza. Dios no va a poner sus obras buenas y sus obras malas en una balanza y va a pesar lo que usted hizo. Porque siempre el pecado en nuestra vida va a pesar en contra suya. Lo que Dios tiene es gracia. Y gracia significa que Él nos perdona, cierto, de misericordia, de amor, sin tener nosotros nada a cambio que dar. Por gracia hemos sido salvos. Y esta mujer es traída ante la presencia del Señor. Jesús escribe en tierra. Levanta su cabeza y dice, si alguno está limpio de pecado, tire la primera piedra. La Escritura dice que desde los más ancianos hasta los más jóvenes soltaron sus piedras y se fueron de aquel lugar. Gloria sea al Señor. Todos fueron en su conciencia redargüidos, porque no hay hombre que no haya pecado. Ninguno. Todos hemos fallado, nos descarriamos, fuimos destituidos de la gloria del Señor. Pero ahí estaba el justo, el que no tenía pecado, el que podría haber condenado a esta mujer conforme a la ley. Pero él predica una doctrina gloriosa,
la doctrina de la compasión, de la misericordia. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Señor, se han ido, ninguno hay. Y el Señor le dijo a aquella mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Alabado sea el Señor. En esa mujer, muchos de nosotros nos vemos reflejados, todos, porque un día por compasión, por misericordia, nuestros pecados fueron perdonados. Gloria sea al Señor para siempre. Por eso el Espíritu Santo dice, ¿cierto?, a través del apóstol Pablo, esta doctrina de la piedad, como lo revela el Señor a través de su palabra en 1 Timoteo, ¿cierto?, en capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa, amén, porque de repente nos ponemos tan fariseos, ¿no? Y el hacha, dice, está puesta a la raíz del árbol, y nos encanta poner el hacha a la raíz del árbol. Más dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, el evangelio, como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y quiero preguntarle en esta hora, ¿usted tiene contentamiento cuando predica el evangelio? ¿Usted sale contento cuando va a la calle y predica la palabra del Señor? ¿Hay contentamiento de su vida cuando Dios lo está usando para llevar este mensaje a un vecino, a un amigo, ¿cierto?, a su propia familia? ¿Hay contentamiento en su vida? Porque como Jonás fue de mala gana. Como Jonás, miramos, ¿cierto?, predicó de mala gana. Dice el apóstol Pablo, por lo demás, ¿cierto?, la comisión me ha sido dada. Y siento cada vez en mí un más y excelente peso de gloria. Vale decir, el apóstol Pablo sentía la responsabilidad que tenía de predicar el evangelio y hacerlo de buena gana, de voluntad, con contentamiento. Ahora, gran ganancia hay en esto. Y tiene una diferencia con aquellos impíos que toman la piedad como fuente de ganancia para enriquecerse. Dice el Espíritu Santo, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Gloria a Dios para siempre. El evangelio no es para enriquecernos. Algunos piensan que el evangelio es para tener buen auto, buena casa, ¿cierto?, buena chequera y tener esto y lo otro. Bueno, eso no es bendición, eso es añadidura. Y Dios la dará conforme a su voluntad en cada uno de nosotros. Pero el Espíritu Santo dice, no haya avaricia en nuestros corazones. Vale decir, el deseo de tener y de tener y de tener, pero nunca querer compartir. Sino que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, alegres, gozosos. Gloria sea al Señor. Porque, bueno, debemos de entender de que el Evangelio no es comida ni bebida. Es salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, primeramente al pueblo de Israel y también a los gentiles. Gloria sea al Señor, diciendo, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vale decir, cuando el Señor nos llama para predicar la palabra del Señor, y muchas veces esto ha significado, por supuesto, económicamente perder. Dios nos bendiga. Hace muchos años atrás, quien era nuestro obispo, un día es determinado, ¿cierto?, es que yo sea trasladado desde la 9ª región a la 5ª región, y en la conversación que tenemos dentro de ese proceso, él me dice, pastor, me dijo, en ese tiempo se llamaba corporación,
la corporación no tiene cómo a usted trasladarlo. Así que usted venda todos sus enseres y con eso páguese el pasaje y se viene para acá. Créame, cuando él me dijo estas cosas, me costó un poquito entenderlo. Quizás había silencio en mis labios, pero dentro de mi corazón y mi mente yo decía, bueno, como las cosas no son de él, es re fácil decir, véndala y se viene con lo que le paguen con respecto a esto. Pero prontamente entendí que ahí se estaba cifrando mi bendición. La obediencia tiene ganancia. Y obedecí. Perdí todo lo que tenía, todo se redujo a un dinero y ese dinero se gastó todo en un traslado para llegar donde se me había mandado. Luego también Dios me bendijo y hasta el día de hoy Dios me ha bendecido. Gloria sea al Señor. Porque muchos que piensan que el Evangelio puede ser para enriquecerse, no es así. Si en el tiempo Dios ha tenido misericordia y nos ha añadido algo, es misericordia de Dios, es bondad de Dios. Alabados al Señor. Pero no teniendo el dinero en nuestro corazón. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, es el amor a Él. Gloria sea al Señor. Y en esta condición nosotros miramos, ¿cierto? Y vemos la bondad de Dios. Que el Evangelio se mueve por amor, por compasión, por misericordia. Por eso el Espíritu Santo dice a través, ¿cierto? Del apóstol Pablo a Timoteo, ¿cierto? Que la doctrina de la piedad debe estar, ¿cierto? Manifestada en nosotros conforme a la palabra del Señor. Porque quienes no actúan así están envanecidos, son vanos, están vacíos, no tienen nada. Gloria sea al Señor. Luego ciertamente han mirado en la piedad una fuente de ganancia. Dios nos bendiga. Gloria sea al Señor. Apártate de los tales. Gloria a Dios. Y luego, ¿cierto? Hay gran ganancia en la piedad acompañada de contentamiento. Gloria al Señor. Y si en el camino Dios te da, gloria a Dios. Y si te da para el sustento y el abrigo, gloria al Señor. Porque el Evangelio no es para enriquecernos. El Evangelio es salvación para todo aquel que cree en Jesucristo. Gloria sea al Señor. Timoteo capítulo 6, también en la primera carta, en el versículo 6, dice que esta es gran ganancia. Gloria a Dios. Muchas veces pensamos que la gran ganancia es, ¿cierto?, acumular tesoros en esta tierra. Mas déjeme decirle que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros, ¿cierto?, que las riquezas de esta tierra son temporales, pasajeras, corruptibles y se terminan, pero debemos de buscar las eternas. Alabado sea el Señor. Quiero llevarlo, hermano amado, para ir un poco finalizando Efesios. Qué bendita es la piedad, ¿no? Nos ha hablado el Señor de la piedad. Efesios. Quiero compartir con ustedes Efesios 3:8. Alabado sea el Señor para siempre. Filipenses, Efesios, capítulo 3, versículo 8. Dice el apóstol Pablo a los gentiles. Amén. Dice, a mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿De qué? ¿Qué gracia le fue dada al apóstol Pablo? Dice, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, vale decir, que no se pueden escrutar, no se pueden contar, amén, de las inescrutables riquezas de Cristo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Por eso dijo el Señor, no os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo. Amén. Busquemos llenarnos de las inescrutables, vale decir, cuantiosas, innumerables, incontables riquezas. Alabado sea el Señor, de las cuales el Espíritu Santo en esta hora nos está hablando. Las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Está hablando del misterio de la piedad, que es Cristo Jesús, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, de los que han creído en Cristo, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Gloria sea a Dios para siempre. Hay un propósito de Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, y que nos ha sido revelado para que hoy día podamos nosotros predicar, anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Así que en esta hora podamos nosotros entender que el Evangelio no es una riqueza que se termina. Mire, todo esto en esta tierra se va a terminar. Gloria a Dios para siempre. Aquí en esta tierra todo deja de ser nuevo al ratito. Mas dice Pedro que nosotros tenemos una herencia inmarcesible en los cielos. Vale decir que permanece nueva siempre, que no se envejece, que nunca pierde su valor. Bueno, busquemos estas riquezas. Amén. Busquemos estas riquezas eternas. Gloria sea al Señor. Seamos ricos en fe, ricos en fructificar nuestra fe, dar frutos. Gloria sea al Señor. Esta serie de mensajes que tienen que ver con el crecimiento de nuestra fe. La pregunta es, ¿ha crecido usted, mi hermano, en la fe? La pregunta es, ¿hay piedad en su fe? ¿Hay el carácter de Dios por medio de la fe en la piedad? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué ha llegado al Evangelio? ¿Porque vio que otros, cierto, en el Evangelio eran prosperados? Porque eso es una bendición también que tiene el pueblo de Dios. Jehová es nuestro proveedor. Y Dios siempre tiene para nosotros cierta provisión. Nunca Dios dejará de tener provisión para nosotros. Y nos provee, nos bendice, a unos de una forma, a otros de otra. Pero ¿por qué hemos llegado al Evangelio? ¿Por qué hemos creído en Cristo? ¿Para que el Señor solucione nuestros problemas? ¿Sane nuestra enfermedad? ¿Para que el Señor, cierto, sea una tabla de, podríamos decir, de socorro en el momento de dificultad? Todas esas cosas son el Señor. Pero ellas son simplemente dadas para que nosotros entendamos que Jesucristo es la piedra angular donde debemos de construir nuestra casa espiritual. Gloria sea al Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ese carácter que está en el Señor debe también estar en cada uno de nosotros. Así que en el Evangelio se pasan por muchos momentos, ¿no? Yo he estado en altos, en bajos, he vivido modestamente, Dios me ha dado otro tiempo un poco más. Como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nunca para mí ha sido importante si tengo o no tengo, porque el Evangelio no es eso. El Evangelio es la compasión de Dios, el misterio de la compasión revelado. Cristo se hizo carne. En primer lugar, el Verbo se hizo hombre. Fue manifestado a los hombres, fue visto de los ángeles, fue predicado en esta tierra, subido al cielo. Hoy día está a la diestra de Dios y viene a buscarnos. Alabados al Señor. El Evangelio es la salvación de mi alma, que ha tenido un precio que no puede ser cuantificado. Gloria sea al Señor. Así que si hay pruebas en nuestra vida, si pasamos por procesos, bueno, la prueba produce paciencia y la paciencia prueba. Amén. Así que cuando nosotros decimos, Señor, dame paciencia, Dios nos mandará alguna prueba para que aprendamos a tener paciencia. Amén. Dios bendiga su palabra. Añada el Espíritu Santo a esta palabra de esta tarde una bendición también gloriosa en nuestros corazones. Nos gozamos, nos alegramos y podemos tener la oportunidad también, ¿cierto?, de dar gracias al Señor si así usted también lo quiere. Lo invito a orar. Lo invito a que usted pueda meditar. Esta serie de mensajes pueden servir para nuestra vida. Hoy día tenemos lamentablemente en nuestras iglesias muchos hermanos débiles en la fe. No han añadido a su fe nada. Gloria al Señor. Y en ese tiempo y es momento para que hoy día podamos meditar en estas cosas y crecer como Dios quiere que crezcamos. Dice que el que comenzó en nosotros la obra la terminará. Dios nunca se cansará de trabajar en nosotros. Fíjese usted lo que dice a través del profeta Jeremías. Cuando Dios lleva al profeta, ¿cierto?, a
podríamos decir, al lugar de trabajo del alfarero. Y le mostró cómo trabajaba el alfarero. Fíjese que cuando el alfarero veía que algo no le quedaba bien, no simplemente tomaba el barro y lo botaba a la basura, sino que lo volvía a hacer. Así también Dios. Dios no ve, ¿cierto?, cuando el hombre o la mujer ha fracasado, tomarlo y desecharlo y botarlo y tomar a otro. El Señor, muchas veces a través de esa prueba, a través de ese quebranto, nos ha seguido construyendo conforme a su voluntad. Amén. Creando en nosotros ese hombre y esa mujer que Dios quiere que sea. Y le digo que todo lo que Dios hace es precioso. Amén. Así que creo que cuando Dios termine esta chura que está haciendo aquí, que se llama Francisco Cancino, que hoy día es imperfecta, cuando Dios termine, yo creo sin lugar a dudas que será precioso lo que Dios va a hacer en mí y en usted. Que el Señor le bendiga y le guarde. Vamos a orar. Quiero pedirle a nuestro hermano Samuel que nos acompañe tan cariñosamente, ¿cierto?, en este momento, que nos pueda levantar en esta oración, guiar en esta oración, dando gracias al Señor por su preciosa palabra. Amén. Padre Celestial, Señor, gracias, Señor, porque podemos compartir nuevamente, Señor, de tu palabra. Hoy, Señor, nos has bendecido no solo una ni dos, Señor, sino que nos vas a seguir bendiciendo más veces, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tener este privilegio de poder escuchar, Señor, de ti, y poder compartir de ti, Señor, poder apartar este tiempo en la tarde, Señor, para, Señor, poder llegar a hogares de distintos hermanos, poder llegar, Señor, y escuchar y comprender, Señor, de que cuando tú comienzas la obra en nosotros, Señor, la vas a ir perfeccionando. Señor, te agradecemos por aquello, te agradecemos, Señor, porque tú siempre estás presente en nuestras vidas, porque, Señor, a pesar de las dificultades que podamos tener a nuestro alrededor, Señor, tú con amabilidad, Señor, nos dices, aquí estoy. Y, Señor, por eso mismo, y por muchas otras razones, Señor, que no vamos a describir en este momento, te damos las gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. Te damos, Señor, a ti la honra, para que tú seas glorificado, no solo en lo que nosotros somos, sino que en todo lo que tú eres, Señor. Gracias, Padre Celestial. En tu nombre poderoso, Señor, nos levantamos de esta oración. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor.
las 8:21. Levanta tu mirada. Estamos de vuelta en su programa Unificados en su hogar. Unificada en su hogar, perdón. Así es. Unificada en su hogar. Junto a nuestro pastor Francisco Cancino, presidente de la misión de la Metodista Iglesia Metodista Unificada Metodista Pentecostal. Así es. Oiga, ando medio lento hoy día. Parece que vamos a tener que hacer más programas juntos. Aquí está nuestra pastora Nancy. Vamos a estar leyendo unos pequeños comentarios que nos llegaron a través de la fanpage. Nuestra hermana Nancy Judith nos dice, nuestra pastora Nancy: Dios llene de mucha gracia a nuestro amado pastor en su palabra y sea de mucha bendición para nuestras vidas. Nuestra pastora Nancy, que está junto a nuestra pastora Marisol, escuchando el programa en esta tarde, también les mandamos un abrazo. Nuestro hermano Isaac Daniel Arriola nos dice: saludo a mi pastor, que tenga un lindo servicio. Amén. Que el Señor también bendiga a Isaac, que se encuentra en Santiago, escuchando también la palabra del Señor. Nuestra hermana Katy Gutiérrez, ella es de Nueva Imperial, correcto. Muchas bendiciones a mi pastor, pido la oración por mí, y que hace muy poco se fue el ser más lindo de mi vida, mi viejita, era mi bebé, ella tenía demencia senil por 10 años, pero con cariño y respeto cuidé hasta los últimos días de mi vida. A mi madre, yo me encuentro muy mal, un abrazo para usted. También le mandamos un abrazo a nuestra hermana Katy, que bueno, siempre la pérdida de un familiar es doloroso. Más aún si es que estamos muy cercanos a ellos. Más que el día a día, sino que más que el pasar del día, sino que cuando estamos muy cercanos a un familiar y la muerte acecha, es doloroso, es complejo. Así que vamos a estar también orando por nuestra hermana Katy, porque aquí es lo único que puede llenar esos vacíos, el único que puede calmar nuestra ansiedad, nuestra pena, el Espíritu Santo del Señor. Así es. Así que vamos a estar orando también por nuestra hermana Katy, que el Señor también la sea consolando, que el Espíritu Santo del Señor sea también en su vida y en su familia. Así es. Amén. Nuestra hermana Yetsenia Cancino nos dice: gracias, Señor, por tu hermosa palabra en esta nueva reunión. Le mandamos también un saludo a nuestra hermana Yetsenia Cancino y a su esposo Gonzalito y a su pequeña también, que están en Santiago. Amén. Nuestro hermano Leonardo Torres nos dice: quiero agradecer a Dios porque la operación de mi esposa ha salido bien y ahora está recuperándose en casa. Hermoso mensaje como siempre, que Dios siga bendiciendo a su siervo. También le mandamos un abrazo a nuestro hermano Leonardo. Amén. Y también nos gozamos también que la operación de su esposa haya salido bien y está recuperándose en casita. Qué mejor que estar en casita. Qué mejor que estar en casita también junto a su familia, a sus seres queridos. Sí, correcto. Él es mi yerno, ya. ¿cierto? Y mi hijo también espiritual. Amén. Por supuesto, esposo de mi hija, que fue operada recientemente. Y gracias al Señor, su operación ha sido exitosa, porque bueno, creemos firmemente que el Señor estuvo ahí guiando las manos de aquellos médicos. Correcto. Y hoy día se está recuperando, gracias al Señor. Estuvimos con ella durante todo este proceso allá en Viña del Mar, Forestal. Y un saludo cariñoso para Daniela, para Leonardo, para mi hermana María Asensio, para mis nietas Lorena y Camila. Que el Señor les bendiga en grandemente. Y por supuesto, hoy día son parte también de la Iglesia Unificada en tu Hogar, ya que por este tema de la pandemia, ellos hoy día están en casa, pero escuchando la palabra del Señor. Dios les bendiga en grande manera. Le mandamos también un saludo para allá y también nos alegramos también de que todo haya salido bien. Usted nos comentaba que había estado allá junto con nuestra pastora, y también le mandamos un saludo también a estos hermanos que también se conectan. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Pastor, esos serían los mensajes que tenemos hasta ahora. A través de la fanpage y estaríamos listos con los... Mil gracias, mi pastor, dice nuestra hermana Katy Gutiérrez. Y Juan Núñez nos llega el último mensajito: si no tuviésemos pruebas, no habría paciencia y fortaleza ante las plantas de Jesús. Que el Señor lo guarde a mi pastor y mi hermano Sammy. Muchas gracias, nuestro hermano Juan. Señor le bendiga. No lo conozco, pero también le mando un abrazo. Que el Señor le bendiga mucho. Sí, debe ubicarlo. Hermano Juanito siempre ha estado en todos los eventos aquí, especialmente en Chorombo. Por supuesto, nuestro hermano Juan es miembro oficial de la iglesia de nuestra, ¿cierto? Y un saludo cariñoso para mi hermano Juan, mi hermana Yané, mi hermana Rosa, Dayana, ¿cierto? Cataleya,
toda la familia, que el Señor les bendiga grandemente, un abrazo, sabiendo que allí también, mientras yo no estoy, Él ha quedado también a cargo de la iglesia, quizás hoy día tal vez esto forma virtual, podríamos decirlo, pero ahí está nuestro hermano cumpliendo también su tarea. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Juanito. Amén. Ya me acordé de mi hermano. Sí. Dice aquí, edificándonos en los frutos entregados por nuestro Señor. Le mandamos también un abrazo a nuestro hermano Juanito, que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. ¿Vamos a orar, pastor? Amén, sí, podremos ya ir terminando pidiendo Amén. la bendición. Por supuesto, a mi hermana Katy, de Nueva Imperial, mis condolencias, por supuesto, por la pérdida de su mamá, sabiendo de que Dios es Dios de toda consolación. Y creo que cuando nosotros acudimos a la presencia del Señor, para que Él consuele nuestro corazón, porque palabras, ¿cierto? Siempre se reciben cuando ocurre algo así, palabras que muchas veces nos apoyan, nos ayudan, por supuesto, justamente en los momentos de la pérdida de un ser amado, un ser querido, especialmente de una madre, la verdad es que son bien recibidas, pero cuando Dios consuela el corazón, lo hace de una forma perfecta, vale decir, podemos darnos cuenta de que nunca nos olvidaremos de aquellos seres amados, pero habrá una consolación segura en Cristo Jesús, sabiendo que un día también le volveremos a ver. Amén. Esa es nuestra consolación más grande. Gloria sea al Señor para siempre. Y Dios le va a dar esa consolación, mi hermana Katy. Tengo toda mi confianza que así va a ser. Dios le va, ¿cierto?, a consolar esta tarde. Estaremos orando, por supuesto, esperando en el Señor que este proceso de luto, de duelo que usted está viviendo hoy día, el Señor lo vaya a través de los días, ¿cierto?, haciendo mucho más llevadero. Y luego ya viene el recuerdo grato de aquellos momentos gratos, de las bendiciones, y sabemos, ¿cierto?, que la vida sigue, continúa. Por supuesto, cuando aquel ser amado ya no está, queda un vacío que se va notando también a través de los días, del tiempo, pero poderoso es el Señor para poder llenar ese vacío. Todos los que hemos perdido a nuestra madre en algún momento, en ellos me cuento yo, que también perdí a mi madre. Puedo decir que yo tengo la experiencia de haber sido solo criado por ella. Yo no conocí un padre, tuve siempre a mi mamá y la amé, por supuesto, entrañablemente. Y cuando ella partió, fue para mí también, ¿cierto?, un momento difícil, pero en el tiempo Dios consoló mi corazón. El suyo también, mi hermana Katy, viva su duelo, no se restrinja, si tiene que llorar, llore, pero no lo haga con desesperación, sino con esperanza. Que el Señor es grande, misericordioso y, como decía la palabra esta noche, compasivo. Amén. Se compadece de nosotros. Alabado sea el Señor. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición y orar también por nuestra hermana Katy y por aquel que esté enfermo en esta hora también, que el Señor lo sane. Amantísimo Dios, te damos las gracias, Señor, una vez más, por darnos la oportunidad de tener este culto, el cual, Señor, usted nos ha edificado a través de su preciosa palabra. Bendiga a todos y cada uno de nuestros hermanos conectados, los que están viendo ahora y los que lo verán más rato, ya el programa, Señor, grabado. Te pedimos humildemente, Señor, que acudas, Señor, consolando el corazón de mi hermana Katy, Señor, allá en Nueva Imperial, a su familia, a todos los que hoy día se sienten dolidos por la partida de su madre, la cual, Señor, vivió una enfermedad larga, 10 años, Señor, pero allí estaba siempre, Señor, quizás, Dios mío, Padre Santo, estaba presente, le tenían, mas ahora, Señor, ya ha ido en tus brazos, ha partido, ha ido al encuentro tuyo, Señor, y hoy día tengo esa confianza de que está gozando también en tu presencia, esperando la resurrección de los muertos, cuando Cristo venga. Y los que estén muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nuestro encuentro será con Cristo en las nubes. Gracias, Señor, te damos, alabamos tu nombre y pedimos esta consolación sea dada en el corazón de nuestra hermana Katy y de toda su familia. Oramos también por los enfermos,
la recuperación total de nuestra hermana, de nuestra pastora Verónica Valeria, Señor, de nuestra hermana Daniela Cancino. Señor, oramos por cada enfermo que, Dios mío, en estos momentos necesite el ungimiento, sea ungido, sanado, restablecido para la gloria de tu santo nombre. Señor, vemos tu compasión tan grande. Como tú, Señor, puedes escuchar, Señor, tal vez, Padre Santo, Dios mío, el bajir de un niño, Señor, Dios del cielo, que muchas veces, Padre Santo, no sabe hablar, no sabe decir nada, pero tú escuchas y tienes compasión y misericordia. Te rogamos, Señor, humildemente en esta hora, que bendigas nuestra vida y que el carácter, ese carácter de ese hombre, esa mujer de fe, que debe y tiene añadir a su fe compasión, misericordia, piedad, Señor, esté en cada uno de nosotros. Gracias te damos por tu preciosa palabra. Bendiga a todos los que han sido parte, Señor, de este culto. Lo rogamos todo en el nombre glorioso de nuestro eterno y divino Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para el Señor, honra, gloria y alabanza desde hoy y para siempre. Amén. Nos despedimos, pastor, y recordar que un ratito más viene Una Ventana al Cielo junto al pastor Osvaldo Bobadilla en la programación de Radio Belén, Una Señal de Amor. Amén. 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 Nos despedimos. Nos despedimos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Levanta